La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Las tormentas en tu vida tienen un propósito. Esto fue lo que el Señor me dio esta noche. Eso se los voy a compartir. Es un estudio pequeñito. Toda la gente, cuando tiene situaciones en su vida, Dios las permite y todo es para bien. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es lo mismo que está escrito en Isaías 45:7, dice que formó la luz y creó los cielos, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. A veces se le echa la culpa a Satanás de esto, del otro, pero acuérdense, Satanás trabaja para Dios. Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios antes de poder provocarle males a Job. Está bien explicado, ahí no hay necesidad de... Lamentaciones 3:8. Lamentaciones, lo escribió Jeremías después de que el pueblo de Israel, que fue desobediente, así como somos todos nosotros, les dijo: conviértanse a mí. No quisieron, y vino el ejército de Nabucodonosor y los destruyó el templo, y quedó solamente un remanente. Pero todas esas cosas fueron para bien. De hecho, eso también es una profecía para la iglesia, que es lo que está en el libro del Apocalipsis. Es simbólico. Nabucodonosor es Satanás, el ejército de Babilonia es los demonios. Entonces el pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue llevado cautivo. Entre ellos iban los padres, la familia de Daniel, de Ezequiel, muchos profetas que son contemporáneos, un poquito después de Jeremías, Habacuc. Hay muchos profetas. Todos estos fueron llevados cautivos, ¿ok? Así como nosotros somos llevados cautivos a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Amar el mundo, hermanos. Amar el mundo es Babilonia. Entonces en el libro del Apocalipsis dice: debemos de salir de Babilonia, que es lo mismo que dice Santiago. Es el estudio pasado que acabo de hacer en relación a salir del mundo, de amar el mundo. El Señor nos deja por un periodo de tiempo. Él nos deja, nos da libertad para hacer las cosas que queremos. Pero llega un punto, hay 4 etapas en la vida de una persona. Ya hice un estudio sobre eso, las 4 etapas. Jesús las explica en la parábola del sembrador. Ahí ese es el crecimiento de un cristiano. La primera persona es la persona que escucha la palabra de Dios, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque cayó junto al camino, o sea, no en el evangelio. No entienden la palabra de Dios, no la entendemos. Y por lo tanto no podemos dar fruto, no podemos amar, no podemos dejar el mundo. La segunda es cuando caen en las piedras. Y Jesús explica la parábola. Las piedras, estas son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, no dan fruto. O sea, no pueden amar, no pueden dejar el mundo. Y no entienden la palabra de Dios. Las terceras son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero las espinas no le dejan dar fruto. ¿Quiénes son? Ahí es en donde se queda la mayoría de cristianos. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero cuando vienen, Jesús lo dice bien clarito: estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero la gente, por andar preocupada por las cosas de este mundo y por el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y no dan fruto. O sea, no entienden la palabra de Dios y no pueden amar y no pueden dejar al mundo. ¿Por qué? Porque todavía andan preocupados en las cosas de este mundo. Y la cuarta son las personas que escuchan la palabra de Dios y dan fruto. Y entienden la palabra de Dios. De las 4 tipos de personas, nada más hay una que entiende la palabra de Dios
Y Jesús lo dice de muchas formas. Una persona que ya da fruto, ¿y cuál es el fruto? Pues ya no le llama la atención el mundo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios le enseña, le conduce a Cristo, y ya una vez que tiene a Cristo, una persona que ya tiene a Cristo no anda preocupado por las cosas del mundo. Yo soy testigo de eso. Yo tengo 10, 11 años. A mí no me interesa ya comprar carros, comprar casas, no me interesan las mujeres, no que sea homosexual, pero ya no me interesa, no me llama la atención. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Cuando tienes a Cristo lo tienes todo. Así de simple, así de simple. Jesús dijo, va a haber personas que los van a querer engañar. ¿Y cómo es como los engañan? Con falsas doctrinas. O sea, creen que entienden la palabra de Dios, pero no la entienden. Entonces, una persona que está ciega lleva al pozo a muchas personas también ciegas. ¿Por qué? Porque aman el mundo. El evangelio no es difícil de entenderlo. Ya lo expliqué muchas veces. Lo único que hay que hacer es reconocer quiénes son y hacer la oración de fe que hizo la persona, así como lo explicó Cristo. Cristo lo explica todo bien. Entonces es el orgullo de uno el que no nos deja entender la palabra de Dios. Jesús dice, vienen 2 personas a orar al templo. Estos son 2 cristianos en la iglesia simbólicamente. Uno era tranza, no trabajaba precisamente para el reino de Israel, era publicano, él recolectaba los taxes para los romanos. ¿Y qué hacían ellos? Les cobraban el doble a los judíos. Ahí está escrito, ahí lo dice. Entonces, pero esa persona cuando vino al templo, se reconoció quién era. Dice, vino una persona, se sentó retirado, ni siquiera levantaba la cabeza y dijo, Señor, y se daba golpes de pecho, dijo, simplemente sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí porque soy un pecador. Así como lo dijo Pedro, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Esa es la humildad que necesitamos. O sea, no es difícil ser humilde, como ya no se los dije. ¿Quieren ser humildes? Bueno, olvídense de religión. Déjense de ser de religión y reconozcan quiénes son. Son pecadores. Vayan y vean su vida, las cosas que han hecho. Todo mundo tiene de qué avergonzarse. Todo mundo. El que dice que no, bueno, y más si presume, bueno, espérense un poquito de tiempo y va a salir a la luz. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Todas estas personas que andan enseñando mal, eventualmente, y lo podemos ver, todas estas personas que andan predicando el evangelio de la prosperidad, yo como les decía, qué difícil es entender esto. Nadie puede tener 2 señores. O amas a Dios, o me amas a mí, o amas al dinero. No puedes hacer las 2 cosas a la vez. Eso no es difícil de entenderlo, hermanos. No es difícil de entenderlo. Entonces, ¿por qué no ser honesto y decirle, Señor, a mí me encanta el dinero, soy pecador? Reconócelo. Y ahí cuando eres débil, ahí es en donde se manifiesta el poder de Dios. Pablo dijo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Pero eventualmente termina, bueno, mi Señor Cristo Jesús eventualmente me va a quitar de ese cuerpo y me va a dar otro cuerpo, así como el que tiene Cristo, que es de lo que habla Juan, que eventualmente nosotros no somos a imagen y semejanza de Dios. No, nosotros somos a imagen, fuimos creados, pero Adán pecó. Entonces Juan dice, cuando estemos con Él, entonces seremos semejantes a Él, ya no vamos a pecar. Todavía pecamos, ¿por qué? Porque vivimos en un cuerpo de pecado. El cuerpo en biología, el cuerpo quiere sexo, quiere dinero, entonces tenemos que pelear contra eso. ¿Cómo se pelea? A través de la gracia de Dios, pero reconociendo primero que ya eres
ya eres. Hay personas ya son adúlteros, hay personas ya son transas, hay personas que ya son, o sea, ahí agrégale todos los pecados. Todos lo somos. Entonces reconoce quién eres para que la gracia de Dios abunde en ti. Porque Dios, o sea, si tú te quieres justificar por tus obras, entonces ya no es por obras, ya no es por fe, sino por obras. Entonces, qué difícil es tener fe. Juan dice, en realidad los mandamientos de Cristo no son difíciles, no lo son. Y yo se los digo, hermano, no son difíciles. Fíjense, yo soy pecador. Qué difícil es reconocer eso. Yo soy pecador. 1. 2. Acepto el regalo de la vida, que es Cristo Jesús, muriendo en la cruz por todas mis vergüenzas. Qué difícil es reconocer eso. Qué difícil, o sea que me cuesta. No es nada difícil. Entonces, una vez que reconozco que soy pecador y acepto el regalo de la vida, que es el sacrificio de Cristo Jesús, en Él somos justificados. Entonces ya cuando alguien nos condena de pecado, en este caso Satanás viene y te pone pensamientos. Si estás pasando alguna tribulación, viene Satanás y te pone, no, esto te está pasando porque hiciste eso. Pero ya una vez que tienes conocimiento de la palabra de Dios, dices, Satanás, yo sé que yo soy pecador, yo lo reconozco, pero mi Señor Jesús a eso vino a salvarme, para que ya no me estés dando duro en relación a mi comportamiento en el pasado. Entonces uno se enfoca en agradecerle a Cristo Jesús de que lo hizo por mí y por ti, y cuando haces eso, ahí es donde vienen las cosas sobrenaturales, lo que la gente no entiende. Jesús te saca del adulterio, de las drogas, de la fornicación, de todo. Pero te tienes que reconocer primero. Jesús dijo, una persona que se quiere justificar con obras, yendo a misa, confesándose, ir a la congregación, esas son obras. Entonces, a nada menos ayer, una persona, Claudio, me escribió. Muy probablemente él es calvinista. En el calvinismo se enseña que la salvación no se pierde. Para empezar hay que definir la salvación. La mayoría de la gente no sabe lo que es salvación. La mayoría de la gente piensa en la otra vida. La salvación comienza ya ahorita. Una persona que es esclavo de las drogas ocupa salvación. Ocupa ser salvo de las drogas. Todo aquí comienza, no es para cuando te mueras, aquí comienza. Entonces ya Jesús viene y te salva de las drogas, del adulterio, de las tranzas, de todo eso, ya eres salvo. Entonces los calvinistas enseñan que no se pierde. La salvación se pierde. Primera de Corintios 1:10, en el capítulo 10, ahí menciona en relación a la idolatría. Fíjense, el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios. Ya le había dicho a Abraham, esta tierra que tú ves va a ser para tu descendencia. Dice, pero no se las voy a dar ahorita, se las voy a dar. Ellos van a ser sometidos 400 años. 400 es un número simbólico. Nosotros tenemos que ser sometidos por un periodo de tiempo, 400 años simbólico. Entonces, cuando llegue la maldad de los cananitas, o sea, cuando llegue la maldad de Satanás y sus demonios en la vida de las personas, entonces el Señor Jesús viene y nos rescata. Pero tenemos que ser el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Israel? El que escucha la palabra de Dios. Entonces, cualquier persona que escucha la palabra de Dios es cristiano. Una persona católica es cristiana, una persona testigo de Jehová es cristiana, pero son niños, no entienden la palabra de Dios. Entonces tienen que crecer, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y todas estas denominaciones creen que Jesús es el Hijo de Dios, son cristianos. Entonces, pero no todos los cristianos tenían el entendimiento, así como no todo el pueblo de Israel tenía el entendimiento en relación a la salvación.
El Señor le dijo a Abraham que iban a ser sometidos 400 años. Cuando faltaban 40 años para cumplirse, eventualmente el Señor levantó a Moisés. Okay. Y a la edad de 40 años, Moisés, que es simbólico de Jesús, Moisés vivió en el palacio con el faraón, criándolo la hija del faraón. Es simbólico de Cristo porque Cristo dejó al Padre para venir a salvarnos. Entonces, ¿qué hizo? El Señor lo llevó al desierto. Y Moisés, de ser una persona la más influenciante después del faraón, el Señor lo llevó al desierto. Y en el desierto, Moisés llegó a ser la persona más humilde. La persona más humilde. Entonces, y eventualmente cuando la maldad de los cananitas llegó al cielo, ¿qué andaban haciendo? Andaban matando a sus hijos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Estados Unidos en relación al aborto? Entonces, la venida del Señor está cerca. O sea, el Señor viene indignado para aquellos que lo niegan, pero por otro lado también viene a consolar, a salvar a su pueblo. Ok, entonces, ¿qué pasó? Por mano de Moisés, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, pero no todos los que salieron de Egipto creyeron, a pesar de que miraron las 10 plagas, a pesar de que miraron que iba Dios cuidándolos con la nube del fuego, con la llama de fuego, protegiéndolos entre el ejército y ellos. Vieron cómo se abrió el mar rojo, escucharon la voz del Señor cuando les dio los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó con ellos? Lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de lo que pasó con mis hermanos hebreos. No todos creyeron, unos murmuraron, se fueron a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Amar el mundo. Y la idolatría incluye amar más a tu familia que a Cristo. El que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, no es digno de mí. No es digno de mí. Nosotros tenemos que amar más a Cristo Jesús. Entonces, para amar a Cristo Jesús, ¿cómo te ataca Satanás? Satanás te va a atacar a tu familia, a la que amas, así como lo hizo Job. Entonces Job, cuando lo atacó Satanás, Job, que no tenía el entendimiento que tenemos nosotros, ¿qué empezó a hacer? Job no pecó cuando murieron sus hijos. Job no pecó cuando le quitó su dinero. Job no pecó cuando cuando recibió la enfermedad. Pero cuando vinieron sus amigos y le empezaron a decir cosas, entonces Job empezó a maldecir. ¿Para qué nací? Mejor ni hubiera nacido, mejor me hubiera abortado mi madre. Ahí fue cuando pecó Job. Entonces eventualmente el Señor se le presenta y le dice: Job, vamos a platicar, vente, vamos a hablar. ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? Y luego le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el otro? Entonces eventualmente Job comprendió que no era bueno pelear con Dios. O sea, ¿y cómo estaba peleando con Dios? ¡Ay! ¿Para qué nací? Mejor ni hubiera nacido, hombre. Mejor ojalá y me muera, mejor ya para no estar en esta maldita vida. Un cristiano que hace eso está peleando con Dios. Entonces no es bueno. No es bueno. Entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios? Todos quedaron postrados en el desierto. El desierto es esta vida. O sea, quedaron postrados en Babilonia, por decirlo de otra forma. No recibieron la gracia. No pudieron dar fruto. No pudieron amar, no pudieron tener paz en el Señor. Aunque te lo digan, hay gente que dice: yo tengo paz. No es cierto, no la tienes. No la tienes, ¿para qué mientes?
Una persona que tiene paz no va a andar renegando de los problemas de la vida, porque tiene paz en el Señor. Entonces, así como en el tiempo de Jeremías, fue destruido el pueblo, fueron llevados cautivos. Entonces Jeremías escribió esto: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cerró los oídos a mi oración. Cuando el Señor se indigna, Él le dice a su pueblo: escóndete por un momento. Y de hecho hasta le dijo a Jeremías: no ores por este pueblo, porque no te voy a escuchar. No ores por este pueblo, porque es un pueblo cabezón que no quiere escuchar. No me quieren a mí. Y por no quererme a mí, los voy a dejar a merced de Satanás. Deuteronomio 23:5 dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Fíjense, hay muchos ejemplos de cómo lo que se hace en este mundo que parece que es malo, en realidad es bueno. Resulta que el Señor le prometió a Abraham que iba a ver, que le iba a dar a su descendencia la tierra. Bueno, eventualmente de las 12 tribus de Israel, pues de ahí viene la descendencia, los judíos. Entonces, uno de sus hijos, que era el que más amaba, era José, el soñador. Y Dios, que José también es simbólico de Jesús, el Señor le hablaba por medio de sueños a José. Entonces a José sus hermanos lo odiaban. Lo odiaban. ¿Por qué? Porque era el favorito de Isaac. O de Israel, perdón, de Israel, no de Isaac, de Jacob o de Israel. Entonces sus otros hermanos los odiaban. Lo odiaban. Entonces un día le dijo su padre: ve a ver qué andan haciendo mis hijos. Entonces él fue. ¿Y qué pasó? Eventualmente lo vendieron. Lo dejaron en un pozo y eventualmente lo vendieron. Y él fue llevado como esclavo a Egipto. Y ustedes ya conocen la historia. Eventualmente José, que el Señor le enseñaba, le profetizaba, le enseñaba cosas por medio de sueños. Un día el faraón tuvo un sueño y andaba buscando quién le interpretara ese sueño. Entonces vino José y le interpretó el sueño. Le dijo: son 7, esto significa que va a haber 7 años de abundancia y 7 años donde no va a haber. Entonces le dice: ¿qué propones que debemos de hacer? Bueno, usa los 7 años de abundancia para que cuando vengan los 7 años de carencia, pues no carezcas de pan. Dice, entonces le dijo: tú dedícate a eso. Entonces lo puso como su mano derecha. Entonces cuando hubo hambre aún en la tierra de Israel, sus hermanos, su familia, que eran 70 en total, vinieron a buscar comida a Egipto. Y José los reconoció. Y José lloró mucho. Pero eventualmente José los perdonó. Sus hermanos pensaron que se iba a vengar. Y fíjense lo que dice José en Génesis 50, 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí. Y si fue cierto, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí está profetizado lo que iban a hacer con Jesús. Que lo iban a vender, Judas lo vendió. Entonces ellos tramaron hacerle mal a Jesús. Pero ese mal que ellos hicieron, Dios lo usa
para bien. Resulta que ese sacrificio de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. No solamente a los judíos, sino a todo ser humano. Son todas las cosas que parecen malas, nos ayudan para bien. Y fíjense, yo les voy a contar un poquito en relación a mi testimonio. Yo siempre he sido cristiano, aunque no siempre entendí las escrituras. Pero uno sabe que uno debe de amar a su prójimo. Eso no es difícil de entenderlo. Entonces, yo siendo cristiano, en la iglesia católica, yo me congregaba, el Señor me habló a los 24 años y el Señor no estaba enojado conmigo porque yo no iba a misa. Eso yo no lo entendí. Porque en la doctrina, en el catecismo que a mí me enseñaron, me dijeron, si tú no vas a misa, si tú faltas a misa y no te confiesas, te vas derechito al infierno. Entonces el Señor me dijo, básicamente, no, hijo, no te vas al infierno, no estoy enojado contigo. Yo le dije, Señor, pero yo no he ido a misa y no me he confesado. Y el Señor me dijo, no estoy enojado contigo. Y yo no entendí. ¿Por qué? Porque eso contradice la doctrina católica. Entonces, vamos a decir, a la edad de 45 años, el Señor me empezó a enseñar. Entonces entendí por qué el Señor no estaba indignado conmigo en relación a eso. Porque el Señor no vino a condenarme, el Señor vino a salvarme. Entonces, Cristo no condena a nadie. Dios no condena a nadie. La gente se va a condenación, que es otra cosa. Entonces, que andando yo presumiendo que yo era un buen padre y un buen esposo, yo iba a escribir, iba a comenzar con un libro al que yo le iba a poner todo eso un malentendido. O sea, mucha gente se enoja por un malentendido. Entonces yo le iba a compartir a la gente mi granito de arena de cómo ser buen esposo y cómo ser buen padre. Bueno, yo fui humillado en eso. Resulta que ni era buen esposo ni fui un buen padre. ¿Cómo lo sé? Porque a un buen esposo, pues su esposa no lo deja por otro. Resulta que yo pensaba que mi esposa era feliz y no, resulta que mi esposa ya andaba con Ramón. Entonces, pues, si yo hubiera sido buen esposo, entonces, ¿por qué mi esposa va a andar con Ramón? Entonces ahí el Señor, yo fui humillado. Hagan de cuenta así como el Señor diciendo, a ver, déjate ver, a ver, tú vas a escribir acá que tú eres Juan Camané. Pues bueno, duele mucho cuando a uno le ponen los cuernos y lo miran, o sea, se va todo tu orgullo ahí, que es bueno. Y me di cuenta de que tampoco era buen padre. ¿Por qué? Porque si hubiera sido buen padre, yo les decía a mis hijos, no tomen alcohol, porque si toman alcohol, el alcohol los lleva a las drogas. Y eventualmente pueden terminar siendo drogadictos. Y resultó que ahí en mi tribulación, yo me fui al alcohol. Entonces yo dije, no, pues tampoco soy buen padre. No me fui a las drogas, por la gracia de Dios. Pero ya en sí el alcohol es droga. Entonces yo dije, bueno, en realidad yo les estaba enseñando mal a mis hijos. No es importante decirle a tus hijos que no usen drogas, sino más bien lo importante es hablarles de Cristo, porque no debemos de ser hipócritas. Si tú usaste drogas, si tú fuiste alcohólico, si tú ya lo fuiste, entonces ¿por qué le vas a decir algo a tu hijo que tú hiciste? Bueno, para que no cometan los mismos errores. No, o sea, no funciona así. Pero si tú les hablas de Cristo, eventualmente, así como el Señor me salvó a mí, el Señor te puede salvar a ti por donde te lleve el demonio. Entonces, obviamente tuve mi tribulación y mi gran tribulación fue el no poder estar con mi familia, por no estar con mi esposa y sobre todo con mis hijos. Eso me dolió mucho. Bueno, ese dolor fue bueno. ¿Por qué? Porque gracias a eso, ahora tengo 2 hijos más. Si no hubiera pasado eso, 2 de mis hijos no existieran. Tan simple como eso. Entonces yo digo,
Ahí donde parecía que había maldición, en realidad vino la gran bendición. Pero la bendición más grande no solamente fueron mis hijos, sino el hecho de que en esa parecía maldición, fue cuando el Señor me rescató, me sacó del pozo cenagoso. Entonces ahora puedo decir que una vez que nací de nuevo, puedo ser como la mujer cuando andaba del parto. ¿Cuál era cuando andaba de parto? ¡Ay! Precisamente cuando perdí a mis hijos, a mi familia, que ya no estaba con mi familia. Andaba como mujer de parto. Pero ya una vez que naces de nuevo, que conoces al Señor, ya una vez que conozco a mi Señor, toda esa tristeza se convierte en gozo. Ya no me acuerdo de esas cosas. Ya no me causan dolor. No me causan dolor. ¿Por qué? Porque el Cristo de la paz me dio la paz a mi corazón. De una forma sobrenatural. Y así es como lo dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Entonces, si tú ya pasaste tus tribulaciones, ya lo entiendes. Ahora, las tribulaciones siempre va a haber hasta el día que te mueras. Pero en las tribulaciones, el Señor siempre te va... Ya una vez que conoces la palabra de Dios, pues ya sabes que en las tribulaciones algo bueno está saliendo de las tribulaciones que estás pasando. En el momento no las entiendes. ¿Por qué me engañó mi vieja? ¿Por qué me engañó mi viejo? ¿Por qué mis hijos se fueron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me perdí mi dinero? ¿Por qué esto? Al momento no lo entiendes. Pero si tú te aferras a Cristo, que es cuando Cristo te busca, todas las cosas que parece que son para maldición, se convierten en una bendición. Y acuérdense, hermanos, si tú te la pachangueas en este mundo y siempre te va de lo mejor, cuando te mueras, te va a ir muy mal. ¿Por qué? Pues porque te la pachangueaste aquí. Y Jesús da un ejemplo en Lucas 16, Lázaro y el rico. Lázaro fue una persona que sufrió mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Ay! Eso es bueno. ¿Cómo va a ser bueno? Eso es bueno. Porque cuando se murió, los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Por eso a mí no me da mucha lástima la gente que dice, ¡ay, pobre de mí! No sé, ya no siento tanta lástima como antes. A veces les digo, ya hombre, ya no seas chillón, hombre, ¿qué andas chillando ahí? Aunque estoy consciente de que debo de tener cuidado a quien se lo digo, ¿verdad? Pero no lo siento, porque digo, bueno, pues está bien que sufras aquí. O sea, si rechazaste a Cristo en tu corazón, pues lo mejor que te pueda pasar es que sufras aquí en este mundo. ¿Para qué? Para que cuando te mueras, te pase como a Lázaro. Para que seas llevado y estés en el paraíso con todos los hermanos. Pero si te la pachangueaste aquí, anduviste, ¡árale, vámonos! Y puro baile, y pura fiesta, y puro bla bla, y puro por aquí, puro por acá, y tu vida... Así como dice Celia Cruz, andas en un carnaval en toda tu vida. Bueno, cuando te mueras, no vas a poder estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque ya tuviste lo tuyo. A mí me da más lástima la gente que se la pachanguea fuera de Cristo que la gente que sufre por falta de comida o de verdad. ¿Por qué? Porque yo sé que estando con Cristo es lo más valioso que pueda haber.
Ahora, ¿quiénes son los mejores? Pues bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurado Pedro, bienaventurado Pablo, bienaventurados los que vieron, los que creyeron sin haber visto. Entonces, ¿por qué bienaventurados? Porque Jesús nos salva ya. Por eso bienaventurado. Bienaventurado porque me conociste aún en el desierto. No es un bienaventurado aquella persona que se la pasó sufriendo toda su vida. Eventualmente cuando se va con el Señor, pues bueno, entra en el gozo. Y vaya que lo goza. Porque imagínense, de ir de puro sufrimiento a puro gozo, pues qué bueno. Pero yo digo, una persona adinerada que ya tuvo lo suyo y se la anduvo pachangueando, pues bueno, imagínense una persona que sufre en este mundo, imagínense 100 o 1000 veces, en la otra vida, pues el sufrimiento es más doloroso. Es más doloroso. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, cualquier mal que tú estés pasando, cualquier tribulación que tú estés pasando, gózate, dice Jesús. Gózate. Vayan y lean Mateo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurado cuando por mi causa te persiga Satanás. Eres un bienaventurado. Gózate. Gózate. Entonces, cuando tú te gozas, cuando tú le obedeces a Cristo, el Señor te limpia, te rescata una vez más, te da de su gracia. Un ejemplo. Vamos a decir que perdiste a tu familia, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin dinero, te quedaste sin casa, inclusive andas de homeless. Pero sigues siendo cristiano y te aferras al Señor. Entonces, ¿qué haces? Gózate. Entonces, en la medida que tú le obedeces a Cristo, permaneces despierto, entonces Cristo viene a tu corazón, das fruto y el Señor te rescata. Y el Señor no te va a dejar. Porque la palabra de Dios dice, yo no te desampararé, no te dejaré, no te voy a dejar desamparado, no te voy a dejar huérfano, yo voy a cuidar de ti. Pero tienes que estar despierto, te tienes que gozar. Entonces, si tú le crees a las promesas de Dios, así es la salvación. ¿Cómo es la salvación? Abraham, siendo un hombre ya viejo, le dijo, Abraham, te voy a dar estas tierras. Señor, pues ya te vi bien viejito, ni me diste hijos. Le dice, mira, ven, vamos afuera. Estaban adentro de su casa, adentro de algún lugar. Fíjate, a ver si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Y hay mucha gente que no le cree a Dios. Hay mucha gente que no cree a las promesas de Dios. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando tú le crees a Cristo Jesús, que tus pecados son perdonados simplemente por recibir su sacrificio que te borra de todo pecado, del más malo que hayas hecho, te es contado por justicia. Te debes de gozar. Si no le crees a Cristo, entonces, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a pensar que vas a ser mejor que Cristo? ¿Le vas a pagar con tus obras? No, hermanos. El Evangelio no es difícil de entenderlo. No es difícil de entenderlo. Debemos de ser humildes. Déjate de toda religión. Déjate de todo lo que te han enseñado mal. Es simple. Acepta el regalo de la vida que es Cristo Jesús. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Síganme. El Señor te dice, sígueme. Y te llama a que dejes el mundo. Ya eres salvo, pero ahora tienes que dar fruto. El fruto tiene que ver con la felicidad del corazón del hombre. Fíjense bien.
Imagínate que tú tienes a tu hijo. Tu hijo no tiene conocimiento, tiene 3 años, 4 años de edad, va creciendo, 5 años de edad. Y tú te lo llevas a la ciudad y va a pasar una avenida. Entonces el niño mira los carros y le da miedo. Entonces tú le dices a tu hijo, hijo, ven, no tengas miedo, yo te llevo de la mano. El hijo que ama a su padre, que cree en su padre, le cree. Ok, papi, y se lo lleva de la mano y atraviesan una avenida, a lo mejor donde hay 10 carriles, 5 por un lado y 5 por el otro. O 4 y 4, por decirlo así. Pero si no le crees a tu padre, no, ay, me van a matar, ay, y te agarras corriendo, pues te van a aplastar. ¿Por qué? Porque no le creíste a tu padre, a nuestro Padre Dios. Entonces, si el Señor nos promete felicidad en este mundo, sí, oyeron bien, felicidad en Él. En Él. Entonces, fíjense, un padre, cuando encuentra un hijo obediente, ¿qué padre no está feliz con un hijo obediente? Nuestro mismo Padre Dios, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Así somos los padres. Así somos los padres. Entonces, los hijos, cuando obedecen, y casi siempre cuando les damos consejos, para su propio bien, es para su propio bien de ellos. Pero ¿quiénes son los hijos desobedientes? No, pues los hijos que creen que ya se las saben todas, o sea, los religiosos, o sea, están llenos de tabúes, están llenos de religión. Y no obedecen, no aceptan la palabra de Dios limpia. El Señor dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Pero se lo está prometiendo a los que creyeron en Él. Judas no creyó en Él. Judas no creyó en Él. Porque si hubiera creído no lo hubiera vendido. Pero Dios lo estableció así porque era necesario. Porque ya estaba escrito. Se tenía que cumplir como estaba escrito. ¿Quién lo vendió? Su hermano. Así como lo vendieron a José. Así estaba escrito y así tenía que pasar. Alguien lo tenía que vender. En este caso sabemos que su nombre es Judas. Entonces, en la medida que ustedes van aprendiendo la palabra de Dios y van entendiendo, ustedes saben que las cosas malas, que no son agradables, no es agradable que te den un puñetazo en la cara, no es agradable que te rayen tu mamá, no es agradable que te roben, no es agradable que vengan y te quiten tu paz, no es agradable. Pero si tú la llevas con gozo en el Señor, y no siempre ganamos esas batallas, a veces renegamos, pero bueno, solo porque ya caímos una vez o 2 veces ya vamos a cuitear. No. Como dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. Yo solamente quiero hacer buenas obras, pero no puedo, Señor. Bueno, no te desesperes, Pablo, esto no es permanente. Porque nosotros no queremos pecar. No queremos, yo no quiero pecar. Pero pecamos. Ahora, fíjense bien, porque yo cuando digo, no, yo soy pecador, pues sí, pues ¿quién puede decir que ya no es pecador? Una persona que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. O sea, no está reconociendo que es pecador. Se está haciendo como el fariseo. Señor, te doy gracias que no soy como estos pecadores. Yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo. No, mira, yo veo ahí a doña Chonita. Doña Chonita siempre viene a misa, pero nunca se comulga, vive en adulterio. ¿Para qué viene a misa?
y se la pasan criticando, piensan que son mejores. Cuando uno viene y le presume a Dios le dan ganas de vomitar. Así como diciendo, ¡ah! O sea, eres una vasca, cálmate, pues si tú pecas, estás pecando, estás juzgando a tu hermana porque está junta con un hombre y no se casó. Eso es lo que hacen las personas religiosas. Se la pasan juzgando a todo mundo. Cuando el Señor dice, no juzguen. ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no te fijas en tu palote que tienes ahí? ¿Por qué no te fijas en tus propios pecados? Hipócrita, así lo dice Jesús. Enfócate en tus propios pecados, hipócrita. ¿Por qué andas mirando el pecado de Panchita y de Juanito y de Panchita y de Chonita? Fíjate en los tuyos primero, hipócrita. Por eso yo les digo, todo comienza con, Señor, yo soy pecador. Tan simple como eso, Señor, yo soy pecador. Entonces si yo soy pecador, ¿quién soy yo para criticar a Panchito o a Juanito? O inclusive a Ramón, que es bien maldoso. No, hermanos, nosotros debemos de ser, la meta es ser a imagen y semejanza de Dios. Ser semejantes a Cristo. Cristo, cuando le pegaron en una, puso la otra. Cuando lo maldecían, Él oraba por los que lo maldecían. Ese es el camino que debemos de hacer. Cuando nosotros nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir a los que nos maldicen. ¿Ok? Y yo con esa escritura voy a terminar. Romanos 12:21. Fíjense cómo lo dice Pablo. Se los voy a poner cómo lo dice Pablo y cómo lo dice Jesús. ¿Cómo lo dice Pablo? No seas vencido de lo malo. Que no te venza el mal. O sea, Satanás te va a atacar por aquí, te va a aventar un gancho al hígado, te va a dar un jab, te va a aventar por acá un uppercut, te va a poner zancadilla. ¿Qué tienes que hacer tú? Perdonarlo o perdonarla. Por donde venga. O por la espalda. Puede ser tú o la persona, tal vez la que más quieres, o va a venir y te va a dar un tablazo en la cabeza por atrás. ¿Qué tienes que hacer? Eso fue lo que hizo Judas con Jesús. Perdonarlo y bendecirlo. O sea, si una persona te gana, o sea, te hace maldad, y hay gente que te hace maldad, hay Satanás a veces hace maldades, la gente no supo que hizo maldad, pero a veces la gente lo usa la mente de una persona para hacerte maldades. Entonces Satanás y el vaso, que es la persona, te están haciendo las maldades. Pero que no te ganen. Que no te ganen. O sea, de repente a lo mejor te enojas y dices, ¡ay! Y dices, no más. Pero luego el Espíritu Santo te dice, no te des por vencido. Imita a Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que obraste mal, decirle, Señor, perdóneme, pero aquí estoy una vez más. Deme de su gracia, Señor, yo lo acepto. ¿Y qué haces? ¡Ah! ¡Yeah! Esto me está pasando porque amo a Jesús. Porque amo a Jesús. Entonces ahora, esa es una forma de expresarlo en la carne. Pero hay otra forma en el Espíritu. En el Espíritu, ¿qué haces? Cantar salmos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por tu santa obra, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti estuviéramos perdidos, Señor. Sin ti estamos perdidos. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por venir a sufrir
lo que a mí me correspondía. Y en la medida que haces eso, el Señor te da de su gracia y te da paz. Te calma. De eso se trata el trabajo de los pastores, pero también lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te edifica con su palabra y te conforta. Te conforta. También lo podemos hacer nosotros con las ovejas. Como a Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. ¿Cómo debemos de apacentar a las ovejas? Las ovejas se van a enojar cuando vienen los cabritos y los agarran a cornazos, les agarran y los avientan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Apartar los cabritos o los cabritos de las ovejas para que ya no las corneen. Eso lo hace Dios. Si a nosotros nos están agarrando y nos dan un cuernazo por aquí, y otro cuernazo por acá, y otro por acá, y ya estamos así, tenemos que perdonar. Y a esos cabritos, déjenselos al Señor. La venganza es de Dios, no de nosotros. Nosotros debemos de bendecir a esos cabritos o cabritas. Porque si no lo hacemos, entonces somos como cualquier persona. O sea, el amor de Dios no está en nosotros. Fíjense cómo lo dice Cristo y con eso termino. Lucas 6, 27 al 36. Pero a vosotros los que oyen, los que tienen oído para oír, les digo: amen a vuestros enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que os maldicen. ¿Qué querrá decir Cristo en esto? Lo que está diciendo, hermanos, lo que es literal. Es literal. Aquí no hay que a lo mejor no. Es literal. ¿Qué querrá decir esto? Lo que está diciendo. Bendecid a los que os maldicen. Oren por los que los calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, o las personas, así también háganlo ustedes con ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienes? Así también los incrédulos, los pecadores aman a los que los aman. Hitler amaba a su esposa. Uno de los hombres más malvados que ha existido. Las personas más malvadas aman a sus familias, a sus amigos. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir a otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La paz de Cristo esté con ustedes.